Van a disculpar, gracias con la ayuda del licenciado Willy Michel, él me ha habilitado, jóvenes. Entonces, hoy vamos a hacer una clase violenta, es día viernes, hace mucho frío, pónganse su cafecito. Como les mostré, este, 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 esta fotografía, esta diapositiva, les dije al inicio, son libros enteros. Por ejemplo, cuando hablamos de inmunidad innata, ese es lo que nuestros defensas pasa en 12 horas. Ya, seguramente en este momento debe estar peleando nuestra inmunidad innata, luchando, pero cuando también pasa la inmunidad adaptativa, ya, todavía hemos explicado que hay diferencias. Por ejemplo, hay diferentes células que participan en la inmunidad innata y también en la inmunidad adaptativa. Casi son dos tipos de células. Hemos dicho los linfocitos T, ya, y los linfocitos B. Ya hemos hablado, por ejemplo, sobre la inmunidad adaptativa, por ejemplo, de linfocitos T. Hemos hablado, por ejemplo, cuántas clases de linfocitos hay. Y ahora nos toca hablar para terminar los linfocitos B. Ya una parte ya hemos hablado, pero hoy vamos a hablar más sobre los anticuerpos. Vamos a tocar también qué función tiene el complemento, algo de eso, chicos. Entonces, este cuadrito es muy importante. Si quieren un repasito haremos hasta que entren sus compañeros. Van a disculpar que me haya atrasado. Como están viendo en la inmunidad innata, así entra, ¿ya? Pero estas barreras epiteliales, tanto en la piel, en la mucosa respiratoria, en la mucosa digestiva, son los que nos defienden, ¿ya? Son los que nos defienden porque tienen células que tienen que atacar, que no tienen que dejar entrar a nuestro organismo, ¿ya? Pero cuando ya entran al organismo, ahí empieza a atacar, por ejemplo, la inmunidad innata. Y tenemos hartos células como la fórmula leucocitaria, cuando hemos visto las anteriores clases, están aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de células? Tenemos aquí los fagocitos profesionales, cuando le hemos llamado. Aquí tenemos a un neutrófilo, a un macrófago, a una célula dendrítica y también a un linfocito natural killer. Y el complemento. Ahora vamos a repasar un poquito, pero ya hemos dicho que el complemento son proteínas, casi más de 30 proteínas que están en nuestra circulación, también defendiéndonos, bloqueando las toxinas, los microbios extracelulares. De eso se ocupa. Pero cuando son vencidos, entonces van a dar señales a la inmunidad adaptativa y va a participar el linfocito T. Entonces los linfocitos T, ¿ya? O el sistema de inmunidad celular que está mediada por los linfocitos T, ¿ya? Como verán aquí le está presentando una célula presentadora a un linfocito T. Y este linfocito T ya seguramente era un linfocito T virgen. Igual estos se van a amplificar, se van a diferenciar en linfocitos CD4, CD8, estos se van a dividir en CD4, CD8 y también en citotóxicos, en fin, todo esto ya hemos visto. Ahora, también, para que no se olviden, chicos, siempre hemos hablado de este complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo de histocompatibilidad solamente tiene, para que reconozcan al antígeno, tienen los linfocitos T y los linfocitos CD4, CD8, ¿ya? Ellos nomás tienen. Pero en cambio los linfocitos B no tienen este complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso en las primeras clases hemos dicho, estos se conocen directamente como los microbios extracelulares que son de tamaño grande, en fin, ellos reconocen. Y también estos se van a diferenciar en plasmocitos y estos plasmocitos se van a convertir en anticuerpos. Estos anticuerpos, chicos, ya hemos repasado, también llamados las inmunoglobulinas. El famoso Gandhi, ¿no ve? La inmunoglobulina G, la A, M, D, E, en fin. Vamos a pasar algo de eso. Entonces, no se olviden, este cuadrito es todo un libro, chicos, todo un libro. Pucha, aquí hay, por ejemplo, hemos visto en la pizarra, deben acordarse, por ejemplo, cuando ha habido, por ejemplo, una célula presentadora, la sinapsis inmunológica. ¿No ven? En sinapsis inmunológica también hemos visto cómo funcionan los coestimuladores y también cómo se van a producir la apoptosis celular, todo eso. Pero todo este ahora, por ejemplo, 8 temas estamos terminando, chicos, hoy día. El próximo martes vamos a empezar a hablar sobre tolerancia inmunitaria o autoinmunidad, ¿ya? ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué falla tiene?
por ejemplo, cuando disminuye el complemento, ¿qué pasa? Cuando disminuye, por ejemplo, nuestra inmunidad innata, ¿qué pasa? O cuando atacan mucho ya también, por ejemplo, los linfocitos T, ¿qué pasa? O cuando disminuyen. Igual con los anticuerpos, cuando disminuye, cuando aumenta, ¿qué pasa? Entonces ya desde la próxima clase vamos a entrar ya casi a la clínica, chicos, toda la parte de inmunología, qué enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las alergias, todo ese tipo vamos a ver. Terminando eso, chicos, vamos a entrar a reumatología, pero muy importante. Por eso hemos tardado, chicos. Pasen nuestro textito. Es un poquito largo, hartas hojitas, no se puede resumir, pero es importante, chicos, para que entiendan, por ejemplo, toda la parte de fisiopatología en reumatología o todas las enfermedades que estamos viendo aquí, vamos a ver en inmunología. Entonces, chicos, este es el primer día, les dije, vamos a ver el último día, pero igual vamos a repasar, pero repasen, chicos, las hojitas. Si es que han repasado hoy día, por ejemplo, sobre los mecanismos efectores de la inmunidad humoral, que solo ahora vamos a hablar de linfocitos B, más en especial de los anticuerpos, qué función cumplen, y van a entender mejor. ¿Ya? Entonces, empezamos. Como nos falta 35 minutitos, nos vamos a apurar, van a disculpar, chicos. Dice, mecanismos efectores de la inmunidad humoral. Anoche creo que les he mandado, antenoche no me acuerdo, ya seguramente algunos alumnos, les felicito, seguramente ya han repasado, han leído. Es lindo la inmunología, si es que dominan, chicos, tranquilamente. Hoy día, por ejemplo, van a entender cómo funciona la vacuna, por ejemplo, del coronavirus, cómo funciona la vacuna del poliomielitis, en fin, de todas las vacunas que van a haber en pediatría. Pero repasen, chicos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el función importante que hace el famoso Gandhi, los inmunoglobulinas o lo que hemos llamado los anticuerpos, que son 5 tipos en nuestro organismo que hay, por ejemplo, la inmunoglobulina G, hemos dicho que son 4, ¿no? Inmunoglobulina 1, 2, 3, 4. Todavía el 4 hemos dicho que participa en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿no ve? Y también, entonces, para no confundir, chicos, aquí, por ejemplo, si estamos hablando de la inmunidad tumoral, estamos hablando que está mediada por linfocitos B. Y estos linfocitos B, por ejemplo, cuando llega un antígeno, cuando llega un enemigo, y entonces se van a convertir en ¿qué? A eso nosotros llamamos, se diferencia. Se van a diferenciar en 2 tipos de linfocitos. Estos linfocitos B se va a convertir en ¿qué? Se va a diferenciar en plasmocito y también en células de la memoria. Entonces, los plasmocitos son los que van a formar los anticuerpos. Y estos anticuerpos, chicos, ¿qué pasa? Ellos se van a ocupar de eliminar los microbios extracelulares y las toxinas bacterianas, ¿ya? Que cuando enfermamos nos atacan. Y también, a veces ni siquiera tenemos síntomas, pero nuestra inmunidad innata y adaptativa, ellos se están ocupando de defendernos. Entonces, la inmunidad humoral es el tipo de defensa del huésped mediada por los anticuerpos, secretado y necesaria para protección contra los microbios extracelulares y sus toxinas. Y, a ver, aquí veremos. Entonces, propiedades de los anticuerpos que determinan su función efectora. ¿Qué significa, chicos, esto? Los anticuerpos, cuando entran en función, cuando se activan, ¿ya? Cuando, por ejemplo, primero siempre tiene que estimular un antígeno bacteriano. Ya hemos dicho, por ejemplo, los linfocitos B se ocupan de eliminar y bloquear, por ejemplo, tanto las bacterias extracelulares y sus toxinas bacterianas. De eso se ocupa los linfocitos B, pero gracias a sus anticuerpos. Por eso dice, los anticuerpos actúan por todo el cuerpo en las luces y órganos y de las mucosas. Entonces, ¿esto qué significa? Está en todo nuestro cuerpo los anticuerpos, pero también hemos hablado, cuando hemos hecho en la pizarra, chicos, les decía, ¿no ve? El mnemotécnico Gandhi, pero más va a ser, por ejemplo, en la luz intestinal, en la luz respiratoria, o en el calostro, o en la leche materna, siempre hay una inmunoglobulina más en esa región. Entonces, hemos dicho la inmunoglobulina A. Por eso es importante, chicos, más atrás les voy a decir, pero
por ejemplo, tenemos la vacuna de poliomielitis, ¿no ve? La vacuna de poliomielitis son gotitas que se da al niño y entonces en el aparato digestivo van a estimular mayor secreción, mayor formación de inmunoglobulina A. Y estas inmunoglobulinas A, por ejemplo, de las mucosas, ellos son los que se van a encargar de bloquear, de proteger para que no nos haga daño. De esa función cumple la inmunoglobulina. Un poquito nos hemos adelantado solamente para recordarles cuando les dije, por ejemplo, la inmunoglobulina hay tipo 1, tipo 1 a 2, ¿no ve? Es un dímero, todavía hemos hablado. Entonces, de eso se ocupa, chicos. Durante la primera respuesta, esto también hemos hablado, chicos. Por ejemplo, cuando llega un antígeno y es detectado por un linfocito, y este linfocito se va a convertir en un plasmocito, y este plasmocito en la respuesta primaria va a empezar a originar la inmunoglobulina M. ¿Por qué la inmunoglobulina M? Recordarán, chicos, es una pentamera porque tiene que activar a los complementos, al sistema del complemento, ¿no ve? Ya cuando es una respuesta secundaria, chicos, cuando es, aquí por ejemplo, dice, posteriormente la respuesta secundaria. En la respuesta secundaria más se va a formar, chicos, más se va a formar la inmunoglobulina G. Cuando hemos hecho en la pizarra, chicos, deben acordarse, ¿no ve? Cuando hemos dicho, por ejemplo, una inmunoglobulina está formada por 4 cadenas, dos cadenas largas y 2 cadenas livianas, pero tienen también 2 porciones, una porción variable, una porción cristaloide o constante, ¿no ve? La cola, en forma de Y, pero los que se van a unir, el fragmento AB, hemos dicho todavía en inglés, adbonding, entonces este fragmento se une con los antígenos que está detectando, que va a reconocer el linfocito B. ¿Ya? Pero lo que más importante, hemos dicho todavía en la pizarra, por ejemplo, es fracción constante, porque a nivel de fracción constante, a nivel de las cadenas pesadas, hay cambios de ese tipo. ¿Qué significa, chicos, eso? Para que me entiendan, así más fácil para que me entiendan. Por ejemplo, si nosotros tenemos una inmunoglobulina, por ejemplo, en la superficie, o están en M o D, en un linfocito virgen, entonces, cuando existe, hay señales de afinidad, por ejemplo, para un parásito, por decir, un helminto, y entonces esos cambios de ese tipo se producen en la cadena larga, donde hemos dicho, por ejemplo, los genes, el alfa, el mu, el delta, epsilon, esos automáticamente por la afinidad a un tipo de respuesta va a aparecer por ejemplo, el mismo clon de esos anticuerpos para que se formen cambios de ese tipo. Por ejemplo, si un parásito, por ejemplo, un parásito, un helminto, seguramente va a haber una afinidad de cambios de su tipo. Esos cambios de su tipo va a empezar a formar mayor cantidad de inmunoglobulina E, por decirlo, ¿ve? Entonces, eso, durante la primera respuesta primaria, ya hemos dicho, siempre se va a originar la inmunoglobulina M. Siempre en todos. Por ejemplo, cuando ustedes van a rotar ginecología, chicos, siempre pedimos, por ejemplo, en pruebas de sangre para la mujer, por ejemplo, si tiene chagas o si tiene toxoplasmosis. Si en la toxoplasmosis, por decir, sale la inmunoglobulina M alto, significa que esa mujer ha tenido infección con toxoplasmosis, nos está indicando en el laboratorio la inmunoglobulina M. Pero si en ese paciente está embarazada, nosotros pedimos el examen de toxoplasmosis, sale la inmunoglobulina G, significa que más antes que este embarazo ya tenía esas inmunoglobulinas G, son inmunoglobulinas de recuerdo. Entonces nosotros como médicos no tenemos que proteger, no tenemos que preocuparnos, chicos, porque es una inmunoglobulina G, es de recuerdo. Seguramente más antes ha tenido. Pero si ese paciente ha tenido una respuesta, por ejemplo, a la inmunoglobulina M, ya hemos dicho que es una molécula grande, el más grande que está circulando en la circulación, y aquí todavía, chicos, no se olviden, es una respuesta primaria. Si el M es positivo, estamos poniendo un ejemplo, una toxoplasmosis, significa que a ese nuestro paciente tenemos que hacer tratamiento, porque la toxoplasmosis, chicos, siempre lleva a malformaciones congénitas. Más o menos me han entendido, chicos. Igual, una respuesta, por ejemplo, de anticuerpos, podemos imaginarnos un ejemplo, por ejemplo, ahora que estamos con estos problemas de coronavirus, a veces cuando sale, ¿no ve? La inmunoglobulina M significa es una respuesta, ¿ya? Es una respuesta, por ejemplo, de contagio.
pero cuando ya ese paciente de coronavirus ha pasado, su inmunoglobulina G ha salido, significa que ya no hay M, ya no hay ese probabilidad de contagiar. El M son inmunoglobulinas ya de recuerdo que han quedado de esa lucha frente a ese paciente con coronavirus. Hay otros ejemplos que podemos poner, pero más bonito, como seguramente en Gineco van a llevar, ¿por qué pedimos, por ejemplo, el high Chagas, high toxo? Si el toxo es positivo, y entonces tenemos que pedir una ELISA. Si en la ELISA nos manda que la inmunoglobulina M está alto, significa que ese paciente tiene toxoplasmosis y hay que hacer tratamiento o hacer transferencia a ginecología. ¿Ya? Dice, los anticuerpos usan regiones de unión al antígeno, FAT, para unirse a los microbios y sus toxinas y bloquear efectos perjudiciales, y utilizan sus regiones F para activar diversos mecanismos efectores que eliminan estos microbios y sus toxinas. Chicos, hace rato hemos dicho. Ustedes imagínense que estamos dibujando aquí una inmunoglobulina con sus 4 cadenas. La cadena, por ejemplo, la cadena variable, también está ahí el fragmento AB, por eso se dice adbotting, AB, a ese nivel se va a unir, donde los brazos del Y se va a unir. En cambio, la cola del Y, el fracción constante o cristaloide, ese se va a unir a los receptores que tienen, más atrás vamos a ver, que tienen nuestras células, ¿ya? Nuestras células, y de ese modo van a activar, va a haber, por ejemplo, los transferencias genéticas, todo, van a empezar a dar señales a las células. Los cambios de esos tipos, hace rato les he dicho, chicos, ¿no ve? Imagínense, hemos dicho en la pizarra, hemos visto la cadena pesada. En la cadena pesada hay, por ejemplo, la maduración de la afinidad, ¿ya? Y entonces hay cambios de su tipo. Cambios de su tipo, por ejemplo, si una enfermedad ha venido, por ejemplo, ya específico, y entonces va a empezar a formar nuestros plasmocitos, ese tipo de inmunoglobulina para atacar a ese agente o microbiano que ha entrado a nuestro organismo. Un ejemplito, chicos. Este está en nuestro texto, ¿ya? Ya hemos dicho, ¿qué funciones cumplen? Por ejemplo, los anticuerpos, ¿qué van a hacer? Van a neutralizar los microbios toxinas, ¿ya? Imagínense, aquí están los anticuerpos. Si es que empiezan están en la circulación, se encuentran, por ejemplo, un anticuerpo, y este anticuerpo le van a empezar a rodearle al microbio, le van a empezar a rodear, y entonces, ¿qué va a pasar? Si le va a rodear, le va a neutralizar a ese microbio y también a las toxinas. Las toxinas son moléculas pequeñas, por ejemplo, que haya destruido nuestro organismo, y también a esos le van a neutralizar, ¿ya? Neutralizan. También opsonización y fagocitos de microbio. ¿Qué significa opsonización? Opsonización, le van a envolver, ¿no? Y entonces van a presentar a un fagocito. En este caso le van a presentar a este macrófago, y el macrófago se lo va a tragar, en otras palabras, a esos antígenos que ha entrado. Aquí les quiero recordar rápidamente, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, estos macrófagos, ¿ya? Este macrófago o neutrófilo cualquiera, o nuestras células ya tienen sus receptores. Tienen receptores, por ejemplo, 4 clases más, vamos a ver más atrás, ¿ya? Hay receptores, por ejemplo, hay receptores para el FC. Hemos dicho para este colita, ¿no ve? Hemos dicho, este es el factor AB, este es el factor C, constante. Y entonces, ese colita, ese factor C, tiene que entrar, tiene que conectarse, por ejemplo, tiene que unirse. En otras palabras, este anticuerpo agarrado de su antígeno microbiano, o agarrado, y entonces, al entrar, entonces le reciben, por ejemplo, le fagocita. Si no puede meter, hasta puede haber por endocitosis. Pero recordarán, chicos, en el interior de nuestras células está el fagosoma y el lisosoma. Y entonces, ya estos receptores, el R1, receptor de alta afinidad para el linfocito, perdón, para el anticuerpo FC, la inmunoglobulina G, ¿ya? Inmunoglobulina G. Y entonces, esta inmunoglobulina G o la inmunoglobulina, estos, por ejemplo, ya dan señales para que el fagosoma se prepare su bomba atómica. Hemos dicho, por ejemplo, allá adentro están los especies reactivos de oxígeno, que son tóxicos, que tienen que matar a ese microbio. Y también el óxido nítrico, y también están
están, por decir, por ejemplo, algunas enzimas proteolíticas. Y entonces, cuando destruyen, ¿qué pasa? Por eso, aquí, por ejemplo, la inmunoglobulina la inmunoglobulina G4, hemos dicho, por ejemplo, participa en citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Un ratito, chicos. Ya. Como les decía, chicos, por ejemplo, entonces, ¿qué es citotoxicidad? Aquí se ocupa, por ejemplo, la inmunoglobulina 4 o CD16, y entonces estos ya también dan mensajes al linfocito natural killer. Como está rodeado de todo anticuerpo, y entonces esa célula tiene que morirse por toxicidad, ¿ya? ¿Quién le va a intoxicar? Los linfocitos natural killer. Para que no se olviden, chicos. Cuando hemos visto, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad, los natural killer, hemos dicho, ¿no ve? O si no, los linfocitos citotóxicos, ellos, por ejemplo, igual le eliminan. Pero cuando hemos hablado, por ejemplo, en el reconocimiento lo propio o lo ajeno, entonces los linfocitos T detectan y entonces aquí hay, por ejemplo, menos de complejo de histocompatibilidad y entonces va a haber una apoptosis celular. Pero a eso nosotros llamamos, como está atacando los linfocitos T, se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Por otra parte, chicos, estos anticuerpos también, vamos a hablar más atrás, el complemento, hemos dicho, son 30 tipos de proteínas que están circulando en nuestro organismo, y entonces, en nuestras vías, nuestra circulación, y entonces estos se activan. Hay un microbio y los complementos empiezan a agarrar porque también, por ejemplo, en las paredes de las bacterias hay algunos, por ejemplo, los polisacáridos, los lipoproteínas, en fin, y esos también atraen ya directamente. Y entonces se va a activar estas proteínas, al activarse se van a unir con los anticuerpos y de esa manera va a provocar la fagocitosis y también van a empezar aquí en el complemento, ahorita vamos a ver más atrás, el complemento C3A, que C3 se convierte al unirse con C3 y van a empezar las tres vías que vamos a ver, la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Y también provoca la inflamación. Eso vamos a ver en el complemento. ¿Ya? Aquí están viendo los isotipos. ¿No habíamos dicho el famoso GANDE? Así. Aquí, por ejemplo, ¿qué función cumple? Hemos hablado también en la pizarra, ¿no ve? Los 4 tipos de inmunoglobulina G, ¿ya? Mira, aquí están viendo, neutralizan las toxinas, opsonizan, activa el complemento, también participa en la citotoxicidad y también, chicos, seguramente en ginecología van a hacer, cuando una mujer embarazada, ¿por qué pasa, por ejemplo, los receptores de la placenta neonatal? Estos receptores, por ejemplo, circulan, por ejemplo, la inmunoglobulina materno, entonces va a pasar al feto. ¿Por qué? Porque tiene receptores neonatales la placenta. Y también, de ese modo, se queda, por eso todavía se los he hecho dibujo, ¿no ve? El famoso magia, ¿no ve? La inmunoglobulina, primero hay la inmunoglobulina GM antes de 2 meses y M, y después hemos puesto la inmunoglobulina G y la A al último, ¿no ve? ¿Ya? Pero también la inmunoglobulina M, ese es porque tiene el más grande, participa en la vía del complemento. Hay varias funciones. La inmunoglobulina A, hemos dicho hace rato, ¿ya? Que también tiene funciones en vía digestiva, vía respiratoria, en calostro, en la leche materna, en fin. La inmunoglobulina E también cuando cambian sus isotipos, vamos a ver más atrás, por ejemplo, cuando hay un parásito como helmintos que tienen que eliminar. Este dibujo, chicos, ya, imagínense, se ha adelantado un poquito. Mira, chicos, aquí, por ejemplo, está un endotelio, ya, una célula a nivel de la placenta. Entonces, cuando llega una inmunoglobulina materno, va a entrar al interior de la célula y en los endosomas, ya, en los endosomas tenemos este receptor. El receptor, por ejemplo, para el FC neonatal. Y estos agarran a las inmunoglobulinas G, que son de la madre, ¿ya? Y así circulan
en la circulación. Aquí dice neutralización de microbios y las toxinas microbianas. Aquí, si estamos hablando, hace rato hemos dicho neutraliza, opsoniza y a veces hasta elimina los anticuerpos. Aquí un ejemplo dice, los anticuerpos se unen a los microbios, bloquean, neutralizan su función y la interacción de toxinas microbianas con el huésped. Entonces, nuestro anticuerpo es muy importante. Por eso, los que tienen, a veces hablamos, ¿no ve? Ahora hay hasta todos los farmacéuticos están ocupando cómo estimular, cómo ayudar que nuestras defensas aumenten. Y ese aumento, por ejemplo, se ve en los anticuerpos. Seguramente están rompiéndose todos los farmacéuticos, todos los laboratorios, que los 5 GANDES que aparezcan, los 5 inmunoglobulinas o los anticuerpos que aparezca todo full, y de ese modo seguramente a la humanidad para defender. Pero tanto no es así. Hemos dicho, por ejemplo, los microbios, los virus, las bacterias, igualitos se están preparando. Hay mutaciones, por ejemplo, hemos visto este último nomás, chicos, en coronavirus están mutando varios, ¿no ve? Varias, hay mutaciones, deltas, en fin. Sin anticuerpos, chicos, mira, aquí, ¿cómo se entra el germen? Directamente. Llega, empieza, todo aquí, hasta llega a la enfermedad. Pero cuando funcionan los anticuerpos, ya no entra aquí, y no como aquí se está pasando directo, los anticuerpos aquí están haciendo, lo están bloqueando, lo están neutralizando. Entonces, estos anticuerpos bloquean la unión del microbio y no provocan que haya infección en la célula. Esa función cumple, chicos, los anticuerpos. ¿Ya? Este dibujito muy bonito. Opsonización y fagocitosis. ¿Ya? Entonces, cuando opsonizan, quiere decir que están rodeando de anticuerpos, ¿ya? También las opsoninas, seguramente han visto en microbiología o en fisiología las opsoninas. Son las moléculas que están rodeando al microbio, nada más, ¿ya? Y promueven y sean ingeridos fagocitosos. ¿Qué bien? ¿Están viendo? Está rodeando a estos antígenos, ¿ya? Estos antígenos, por ejemplo, perdón, a este antígeno están rodeando un anticuerpo como la inmunoglobulina E. Al rodear a este microbio, a eso llamamos opsonización. Como está opsonización, no vamos a tardar, hay moléculas, todo, por ejemplo, de adherencias, hay moléculas, por ejemplo, para que haya mayor facilidad, y en fin, pero estos anticuerpos y también el sistema del complemento participa, ¿qué van a hacer? Todos rodeados le van a presentar ¿a quién? Le van a presentar a la inmunidad natural que tenemos las células, neutrófilos, fagocitos, y entonces estos van a fagocitar, ¿ya? Estos van a fagocitar, y entonces como que ya tienen receptores, ya hace rato les decía receptores para fracción constante gamma. Entonces, si está diciendo gamma, para inmunoglobulina G, ¿no ve? Estos receptores R1 es de alta afinidad. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que tener alta afinidad para reconocer. Al reconocer, como ven aquí, por ejemplo, ya estos receptores, hemos dicho receptores, axito tenemos los receptores, la célula, ya le están dando señales. ¿Para qué están dando señales, chicos? Hace rato les he dicho. Ya le están dando señales porque en el interior de la célula, chicos, ¿qué tenemos? Tenemos el núcleo, tenemos el proteosoma, tenemos los fagosomas, tenemos los lisosomas, tenemos retículo endoplásmico liso, rugoso, aparatos de Golgi, en fin, todo. Pero aquí ya le está preparando, chicos, ¿ya? Le está preparando al fagolisosoma. ¿Para qué? Para que empiece a funcionar, a potenciar, por ejemplo, sus bombas que hemos dicho, las especies reactivos de oxígeno y también los radicales de oxígeno, y también ahí están el óxido nítrico, las enzimas proteolíticas, ¿para qué? Para que eliminen este microbio. Como aquí, por ejemplo, ya le están atacando en el interior y entonces tienen que eliminar, ¿ya? Y ahora, si no son eliminados, a veces se queda en el interior, es otro tema, pero esa función cumple los anticuerpos, cuando aquí fagocitosis y muerte del microbio, ¿ya? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Hace rato hemos dicho, chicos, por ejemplo, hemos visto también en la pizarra, hemos dicho, por ejemplo, cuando hemos dibujado, hay la inmunoglobulina G, el 1, el 2, el 3, el 4. Todavía el 4 era importante, lo que participaba en la citotoxicidad de anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Entonces, la inmunoglobulinas o los anticuerpos G, ¿ya? Más en especial el tipo 4, van a recubrir a esa célula
¿ya? A esa célula, por ejemplo, que está con el antígeno, ¿ya? Al recubrir, entonces, hay algunos, por ejemplo, una célula, no se olviden chicos, una célula, por ejemplo, como está cubierto de anticuerpos, esa célula va a liberar su factor necrosis tumoral alfa, va a liberar interleucina 1, interleucina 6, en fin. Pero los receptores gamma, por ejemplo, en este caso, tenemos para que provoque, por ejemplo, una afinidad con linfocitos natural killer. Este linfocito natural killer va a empezar a dar sus enzimas para que se destruya y muere la célula cubierta de antígenos, ¿ya? Perdón, cubierto de anticuerpos, ¿ya? Y también antígenos, así muere. A eso llamamos citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Reacciones mediadas por inmunoglobulinas E y eosinófilos. Entonces, si estamos hablando, chicos, de inmunoglobulina o de E, estamos hablando de hipersensibilidad o de alergia. Entonces, ¿qué ha pasado, chicos? Seguramente en nuestro organismo hay, por ejemplo, en nuestro intestino, hay un parásito. Y este parásito es el helminto. Entonces, este helminto tiene que eliminar. Y entonces, automáticamente los linfocitos B, ¿ya? Los linfocitos B, por ejemplo, los linfocitos B empiezan a formar, por ejemplo, a formar mayor cantidad de inmunoglobulina E. Pero ¿cómo se forma esta inmunoglobulina E? Primero, ya hemos visto, por ejemplo, en linfocitos TH1, TH2, TH17, TH2 van a empezar, los linfocitos T van a empezar a formar una interleucina 5. Esta interleucina 5 va a empezar a formar mayor cantidad de ¿qué? Va a estimular a los linfocitos B y también la interleucina 4 va a empezar a formar mayor cantidad de eosinófilos, ¿no ve? En este caso, por ejemplo, los linfocitos aquí se ha convertido en plasmocito porque le ha dado una orden los linfocitos TH2. Estos plasmocitos, como ha habido una afinidad para este parásito, se van a formar mayor cantidad de inmunoglobulina E. ¿Y esta inmunoglobulina E dónde va a ir? Va a ir a unirse, por ejemplo, con los mastocitos, con eosinófilos y con los basófilos. En este caso se une con el eosinófilo y el eosinófilo ya tiene un receptor. Imagínense, aquí está un eosinófilo, ya tiene un receptor para recibir a ese cola que hemos dicho, a este cola, por ejemplo, a la fracción constante de epsilon, pero de alta afinidad. Y esta inmunoglobulina, imagínense que este es el eosinófilo, ¿ya? Esta inmunoglobulina se une con el receptor al unirse, entonces ya da señales en el interior del eosinófilo, y este eosinófilo, por ejemplo, va a empezar a liberar mayor cantidad de histamina, de todos los mediadores químicos, ya que esto vamos a volver a repetir en alergias, hipersensibilidad alérgica, también en el asma bronquial. ¿Y esto qué provoca? Esta inmunoglobulina activa a los eosinófilos y al último, como hemos dicho, por ejemplo, también empieza con sus gránulos de los mastocitos y todo, van a dar muerte por ejemplo, hemos dicho, todavía participa vamos a ver en hipersensibilidad, participa los linfocitos TH17, el TH17, por ejemplo, aumenta el peristaltismo intestinal, va a empezar a formar mayor moco y todo, ¿para qué? Para que se elimine el parásito que está. El sistema del complemento, nos falta poco, chicos, nos vamos a apurar, ya hemos hablado del sistema del complemento, son 30 proteínas que están circulando, y en el sistema del complemento tenemos 3 vías, vía alternativa, vía clásica, vía de lectinas. Por ejemplo, tanto la vía alternativa y también la vía de lectina, nosotros conocemos a veces como una inmunidad innata o natural. En cambio, la vía clásica ya participan los anticuerpos, sería una inmunidad adaptativa. Todos los 3 vías, chicos, solamente van a llegar a C3b a C5b para convertasa. Y entonces, toditos estos llegan a 5, C5b, este C5b, a 5, 6, 7, 8, hasta 9 van a perforar, van a hacer unos poros, de ese modo van a matar estas vías del complemento. Chicos, estos repasen, está en nuestros libros, pero no hay que complicarse, chicos. Por ejemplo, en nuestro organismo siempre está circulando, en nuestras vías de sangre, en las venas, arterias, siempre está circulando el componente 3, el complemento 3. Este 3 cuando se une, por ejemplo, cuando se une con el microbio, entonces van a empezar a formar el C3b, ¿ya? Aquí el C3a ya a veces se divide, se multiplica la cascada de enzimas, ¿no? De que hablamos, pero igualito. Por ejemplo, en vía clásica ya se une con anticuerpo, ¿ya? El microbio.
Y con vía de las lectinas, los microbios ya tienen en su pared la manosa y la lectina de ese modo, pero todos llegan a C5b, C3, 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 C3b, C5b. Y esos son los famosos convertasas que van a hacer funcionar. Estas vías, vamos a volver a repetir, chicos, por ejemplo, cuando disminuye, cuando baja, todas estas proteínas, hay infecciones, por ejemplo, las inmunoglobulinas, por ejemplo, puede que, ¿qué tal sería, chicos? Hay ahora bacterias, hay virus, por ejemplo, que bloquean para que no se forme la 3 convertasa, el, 5, el C5 convertasa B. Entonces, falla, por eso tenemos infecciones. ¿Ya? En nuestro texto todavía dice, chicos, por ejemplo, todos los que han tenido infección van a ir al vaso, pero a veces por el accidente de tránsito, a veces el vaso se elimina, ese paciente tiene muchas infecciones reiterativas. Funciones del complemento, ya hemos dicho, opsonización, también complejo, aquí por ejemplo, complejo de ataque de la membrana y la inflamación. Ya hemos hablado aquí, por ejemplo, del sistema del complemento, ¿no ves? Proteínas que hacen, opsonizan y fagocitan también. Tienen igualito como lo que hemos dicho hace rato, fagocita y muerte celular. Y también participan en citólisis, pero lo más importante, por ejemplo, del complemento, van a empezar a destruir el microbio, pero más atrás otra fotito. Van a repasar, chicos, tenemos 3 minutitos, van a disculpar, nos hemos atrasado. Funciones de anticuerpos, esta es la inmunoglobulina A. En la pizarra ya hemos hecho, chicos. Todavía hemos dibujado, por ejemplo, aquí está un plasmocito. Ese plasmocito, por ejemplo, ayuda a que se forme la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A por el epitelio traspasa. Cuando pasa, se va a unir con el microbio, igualmente va a proteger en las mucosas, tanto en la mucosa, en el uso intestinal, respiratorias. Y esta inmunoglobulina, hemos dicho, también tiene la leche y también el calostro. Muy importante. La inmunidad neonatal, no vamos a tardar, chicos, repasen, pero los receptores neonatal está en la placenta. Por eso la inmunoglobulina G en mayores cantidades circula tanto en el feto, en la madre. Ya por eso es importante, por eso la lactancia materna, todo eso. ¿Ya? Invasión. Por ejemplo, cuando el linfocito B baja, eso vamos a ver, por ejemplo, hay virus de la gripe, el VIH, Escherichia coli, las tripanosomas, ¿qué pasa? Por ejemplo, cambios de variación genética. Ese problema no se puede hacer. Hay inhibición, por ejemplo, de la activación del complemento de algunas bacterias y bloquean también, por ejemplo, el ácido hialurónico, como los estreptococos, en fin. La vacunación. Chicos, para terminar, a ver, yo creo que para terminar sobre la vacuna, ahorita, por ejemplo, todas las vacunas, vacunas de virus, vacunas de bacterias atenuadas, en fin, toda clase de vacunas, siempre toditos están, ya todos los laboratorios están preocupados en hacer vacunas, por ejemplo, estimular la inmunidad, por ejemplo, a los plasmocitos. ¿Para qué? Para que formen mayor cantidad de anticuerpos. Y estos anticuerpos, como hemos dicho, ¿no ve? Como ellos bloquean, en fin, para que trabajen de esa manera. Pero lo más complicado está en la inmunidad celular, en linfocitos T, pero se está trabajando, chicos. Ahora los científicos, los ingenieros genéticos en la vacuna están trabajando en todos los sinapsis que hemos hecho. Por eso aquí tipos de vacuna. Mira, hemos visto vacunas atenuadas, ¿no ve? Atenuadas o debilitadas o muertas, o los virus atenuados, vacunas subunidades, vacunas conjugadas, en fin. Pero todo este tipo se pasen, chicos, están sobre el tiempo y de esa manera protegen. ¿Ya? Muchas gracias, chicos. No sé si hay alguna pregunta sobre, hemos terminado el 8 temas hemos hecho en la introducción de inmunología. Revisen, chicos, y ya desde la próxima clase ya entramos, por ejemplo, autoinmunidad. Todas las fallas que, ahora hemos visto todas las defensas, pero todas las fallas, a cómo fallan por ejemplo, los linfocitos B, se han aumentado, han disminuido, los linfocitos T, por ejemplo, se conocen todo, por ejemplo, de ese complejo mayor de histocompatibilidad, de todo vamos a repasar, todo lo que hemos leído, pero por alto, chicos. No sé si me han entendido, chicos. ¿Alguna pregunta? Hola, chicos. No, doctor, creo que estaría claro todo, doctor. Ya,
Desde la próxima clase entramos jóvenes y ya vamos a empezar a hablar tipo clínica, por ejemplo, qué fallas hay y ya vamos a empezar todo lo que hemos Dale. avanzado con la clínica, chicos. Listo, saludos, chicos. A las 7 tengo clases con el grupo B y nos estaremos viendo el martes, chicos. Les voy a mandar tolerancia inmunitaria o autoinmunidad, vamos a hacer, chicos. Ya vamos a empezar a trabajar. Ya, doctor, hasta luego. Listo, doctor. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, doctor.